kiosco. Pues ya estamos aquí en el kiosco con las portadas del día de hoy y mucho de lo que se destaca es este debate, diferentes formas de ver el asunto de la seguridad en la zona fronteriza y que también está relacionado pues el tema del combate al tráfico de fentanilo. La jornada, por ejemplo, destaca ayer las declaraciones del presidente donde dice el informe de Estados Unidos sobre derechos humanos viola las leyes mundiales y destaca también lo que luego sucedió allá en el Senado, en donde Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, afirma que los cárteles controlan partes del suelo nacional. Y luego, a un lado, también dijo que aquí se hace mucho en contra del narco, dijo Marcelo Ebrard, del canciller Marcelo Ebrard. Es decir, esto es importante, ahora vamos a retomar qué fue lo que pasó en ese momento en el Senado de Blinken, porque lo que se destaca en todos lados es como un revire por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a lo que dijo ayer el presidente. Desde mi punto de vista no fue exactamente así, hubo una serie de condiciones también, digamos, complejas, donde una serie de senadores republicanos estaban pues empujando a Blinken a declarar lo que finalmente sí declaró de una manera muy desafortunada, claro. Exacto, sí, inducieron las respuestas. Lindsey Graham, senador republicano, que tiene la agenda antimexicana, que tiene la agenda de catalogar a los cárteles de la droga como terroristas para que puedan ingresar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a México, pues es el que le dice, y entonces sí hay dominio en ciertos territorios de los cárteles en México, y acaba diciendo que sí, Anthony Blinken, pero al mismo tiempo reconoció esto que plantea el canciller Marcelo Ebrard, que se está trabajando de forma conjunta. Pero ya se están dando vuelo algunos. Milenio, por ejemplo, también dice Blinken, abre fuego, Ken calla, y Ebrard justifica. Vemos la portada de Milenio, si la ponemos, ahí claramente se observa esto que tiene que ver con este intercambio, este diálogo que tuvo Blinken en el Senado de los Estados Unidos. Abre fuego. A ver, Blinken siempre ha sido el rostro más duro de la administración de Biden, y creo que esto se sabe no solo en México, sino en el mundo. Siempre esa figura del secretario de Estado de los Estados Unidos ha sido utilizada para amedrentar a otros países, a otras sociedades. Es el rostro más duro, ¿no? O sea, estos secretarios de Estado de los Estados Unidos sienten que son secretarios, y ya podemos dejar de ver Milenio, sienten que son secretarios de Estado del mundo, exactamente. Sí, o sea, ellos se abrogan el derecho de opinar. Y recuerdo en su momento con Hillary Clinton, que era secretaria de Estado también de los Estados Unidos, iba a otros países y les decía lo que tenían que hacer. O sea, esa es una figura que se ha utilizado, ¿no? Así ha sido históricamente. Ahora Anthony Blinken va y viene, de pronto se plega más a lo que es un discurso mucho más conciliador por parte del presidente Biden, pero luego sí hace, pues ahora sí que la tarea sucia, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, el Reforma destaca, revira departamentito con esta declaración, narco controla los territorios. Y aquí decir nada más que cuando ayer el presidente se refiere al departamentito, se refiere a un sector dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos. No habla de todo el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero bueno, así lo simplifica. Reforma también, y el Universal dice, Estados Unidos aprieta tuercas sobre la política anticrimen de AMLO. Vamos a ver que este pequeño momento, este intercambio que se da entre Anthony Blinken y el senador Lindsey Graham el día de ayer, para que un poco entendamos las condiciones en las que se da esta declaración, que efectivamente son por parte de un personaje que ha cumplido esta labor, este rol, pero que de todas maneras me daba la impresión de que se quería ir con cuidado y bueno, no lo logró. No sabemos si desliza o si resbala en medio de este intercambio. Vamos a ver lo que pasó. Are there places in Mexico that the government of Mexico does not have control? I think you see significant insecurity in parts well, of Mexico. My question is, are they ungoverned? Are there sure places? That there are individual Yeah. places, communities Are where there they're drug very cartels in control of parts of Mexico
not the government of I Mexico? think it's fair to say yes. Okay. So how many have died in Mexico from fentanyl? I don't have the exact numbers. Well, I'm sure it's less. 70,000 died last That's- year that's correct. alone in the United States. Do you believe our policies toward drug cartels and fentanyl coming from Mexico, that those policies are working? They need to do more. They need to be more effective. Here's one way we can do that. One way we can do that is making sure that we have, for example, the technology on our borders to detect and intercept the fentanyl. 96% of the fentanyl coming to the United States is coming through legal ports of entry. We have the technology that can catch a lot of that. We need to deploy it faster. That's exactly. How about this idea? Rather than just interdicting at the border, we go to the source and declare Mexican drug cartels foreign terrorist organizations under U.S. law. Would you consider that? Yes, we certainly consider that. And that would help us with China, because if you provide material support to a foreign terrorist organization, you could be prosecuted in U.S. courts. They're also transnational criminals. Lo Ay, lo avasallan, de ¿eh? O media, sea, ¿cómo? avasallan a Anthony Blinken. O sea, el formato es, lo ponen en el banquillo de los acusados y básicamente lo que está haciendo su interlocutor es ponerle palabras en su boca. O sea, Sí. hábil el senador republicano con su agenda. Sí, hábil. Se ve muy tibio Blinken. El propio canciller Marcelo Ebrard dice, pues está muy presionado el señor. Y claro, porque los republicanos tienen este tema en la agenda como número uno. Lo que tiene que ver con México, el fentanilo. Están explotando esto de forma electoral, ¿no? Pero también, a ver, si hay territorios en México dominados por el crimen organizado, ¿qué nos pueden decir estos señores sobre Estados Unidos? Tan ellos están dominados por cárteles de la droga que no hablan de eso, que no nos dicen qué están haciendo en contra de ellos. O sea, todo fluye, se distribuye, se compra, se vende la droga, al menudeo, al mayoreo, entra por todas partes. Entonces, ¿eso no es un dominio de los cárteles sobre territorio de los Estados Unidos? Claro que lo hay. Lo que pasa es que cómo nos cuentan las cosas es diferente. Simplemente no hablan del problema. Si no se hablara del problema en México, pues no existiría, ¿verdad? Claro. Entonces, que tampoco vengan con estas lecciones a decir que ellos van muy bien y nosotros muy mal. No, y de nuevo el tema de las armas, ¿no? O sea, me encanta que digan cuántos han muerto por fentanilo en Estados Unidos. Anthony Blinken revela, sí, también en México han muerto muchos. Pero en México han muerto pues por el tema de las armas y de todo el tráfico que entra desde Estados Unidos, una cosa de la que no se han hecho cargo. También mueren muchos estadounidenses, por cierto, por ese motivo, pero eso no lo ven, o sea, o no lo abordan, ¿no? De alguna manera todo lo van acomodando para que se ajuste a una otra agenda que tiene que ver más con, pues, con la posibilidad de controlar territorio por parte de Estados Unidos, también aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, ya no habló el presidente el día de hoy sobre esto. Yo creo que de alguna manera lo que ayer respondió resume un poco cuál es su postura, que yo creo que hoy la hubiera reafirmado si se le hubiera preguntado. De lo que sí se le preguntó es sobre el tema de Vulcan y de esto. Vulcan. Él saca Vulcan a propósito del anuncio de decretos que van a hacer para la protección ecológica en todo el sureste. Bueno, y en realidad en el país hay varias cosas que dice, la próxima semana se van a informar sobre ellas, pero ahí está el tema Vulcan, por ejemplo, y lo saca a propósito de que también estuvo ese tema ayer en el Senado y senadores defendían justamente a esta empresa Cálica, que como ya sabemos, lo hemos visto muy ampliamente, pues ha venido destruyendo esta zona desde el punto de vista ambiental, también desde el punto de vista arqueológico, pero esa parte nadie ha querido verla tampoco, de nuevo, ¿no? Sí, o sea, sí. parecería que estamos preocupados por unas cosas, pero en realidad no estamos preocupados, y ahorita la principal preocupación de Estados Unidos y de los senadores es esto que llaman la embestida en contra de la propiedad privada, y ahí es donde decimos que tratan de hacer como una licuadora, una mengambrea de todo, ¿no? Porque un poco se referían a la entrada de fuerzas federales a la empresa ¿en dónde está? Playa del Carmen. En Playa del Carmen, Sí. exactamente. En Playa del Carmen,
Pero a propósito, esta entrada se da a propósito de lo que ya comentábamos, Sí. esta disputa entre particulares, entre Cemex y Vulcan, y a propósito de esa orden judicial que cumplimenta entonces las fuerzas federales. Se refieren a esto, pero también está de fondo esta otra parte que es la que defiende el presidente el día de hoy, ¿no? Esto que se encuentra también en una denuncia, en una demanda que está siendo revisada en un panel por un lado, pero que la autoridad mexicana también tiene sus medios para demandar a esta empresa que se intentó negociar con ella y no se dejó. Sí, no, son unos cínicos, ¿no? Están explotando el territorio mexicano, mandando la grava a los Estados Unidos. O sea, deberíamos estar nosotros bien preocupados por las carreteras, ¿no? De los Estados Unidos. Ay, sí, llévense la grava, terminen con el medio ambiente en nuestro país. Al fin que el territorio es suyo, al fin que los neoliberales se los regalaron. Pues no, señores, no se los regalaron. Hay una concesión, se ha respetado la ley. Y bueno, pues sí, claro que algunos senadores andan en el drama, ¿no? Republicanos, por ejemplo, tengo el tuit de Katie Boyd, esta senadora republicana. Ella dice, ¿cómo es posible que haya ingresado la fuerza pública de México a las instalaciones de esta empresa? Es inaceptable. El presidente de México debería estar más preocupado por el fentanilo. O sea, ya sabemos, ¿no? Esta cantaleta, aquí está la senadora republicana de Alabama diciendo, no es posible esto. Pero, a ver, de entrada, ¿cómo podemos justificar un ecocidio? O sea, no hay manera. Y luego, que el puerto de esta empresa, además tiene un convenio con Cemex para que pueda operar Cemex. Y no lo están respetando. Oye, eso sí se sienten que están en un protectorado, que son jurisdicción de los Estados Unidos. Y por eso es importante que se haya ido a este escenario internacional del arbitraje y que también se haga cumplir la ley en nuestro país. Así que por eso el presidente dice, nosotros ya no vamos a tolerar esas prácticas, ¿no? Sí, eso en todo caso está todavía también en una disputa judicial, justamente un litigio entre Cemex y Vulcan, pero pues lo que se cumplimentó fue una orden judicial que existe. Vamos a ver qué fue lo que planteó hoy el presidente con respecto a su propia disputa, es decir, del gobierno federal con Vulcan. Les hago un llamado atento, respetuoso. Desde luego, acatamos lo que ellos dictaminen, resuelvan, se va a acatar. Pero sí me gustaría mucho que conocieran el territorio, que conocieran la destrucción, el ecocidio que causó esta empresa estadounidense, cómo devastaron zonas naturales de manglares, pero en una superficie amplia, y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas sin ninguna limitación. Y como tú dices, no hubo protestas de estos pseudoambientalistas, que son mercaderes, porque están financiados por gobiernos y empresas del extranjero. Acaban de ir un grupo de un supuesto tribunal ecológico y tenemos prueba de que están financiados por empresas estadounidenses. Ahora, con lo de Calica, senadores republicanos defendiendo a esta empresa estadounidense, a ver si no les da pena y vergüenza a esos senadores lo que era Calica. Miren, uso de explosivos para extraer el material, lo sacan por el puerto, bueno, lo sacaban, sí, está clausurado y tenemos denuncia. Y por eso han surgido ambientalistas, pero como hongos después de la lluvia. Les dimos opciones, les dijimos, a ver,
todo esto que destruyeron, arréglenlo para que queden como albercas y el resto del terreno ya no lo sigan destruyendo, que se eche a andar un plan de ecoturismo. No, porque estaban acostumbrados a imponerse. Puntualizar que de fondo, bien abusados los norteamericanos, destruyen territorio mexicano para construir sus carreteras. ¿Por qué no destruyen su territorio? ¿No? No, bueno, porque probablemente no tienen el material tampoco. No sé. Pero efectivamente, además Qué abusado, siempre, ¿no? sí, es el doble ¿No le rasero pierden? siempre No, y donde no. nos conviene más, ¿no? Como cuando prohíben allá medicamentos que aquí nos los avientan. Así es. Así alegremente. Y dice el presidente, por eso, por toda esta situación, la denuncia que tenemos contra ellos, que los clausuramos y todo, pues empezaron a salir por todos lados, desde que empezó esta disputa, ambientalistas, pero no alrededor de esto, ¿eh? O sea, ahí no les importa nada lo que está destruyendo Vulcan. Alrededor del Tren Maya, que es ahí donde hay una conexión de cosas que hemos visto también aquí, donde pseudoambientalistas están todo el tiempo pues boicoteando que siga esta obra a través de amparos. Y con la interesante diferencia- porque ahora también plantea que, bueno, no es la primera vez que lo plantea, ¿no? Que estas organizaciones están financiadas desde el exterior. Y ahí otra vez todo nos hace sentido con Claudio X González, estas organizaciones en México ligadas con el exterior. Ahí también está Guacamayas, ¿no? O sea, Sí, son y varias nada más, bandas. Ah, sobre esto que plantas del Tren Maya, nada más quiero hacer la distinción que sería un bien público para el desarrollo del sureste, y a ese se oponen, y no se oponen al ecocidio del interés de un particular para generar utilidad y en su caso construir carreteras en los Estados Unidos. Entonces, si hay un doble rasero, hay una doble moral para justificar una cosa y condenar la otra, cuando la otra tiene que ver, insistir, con el desarrollo de toda una zona muy importante para nuestro país, el sureste mexicano. El Tren Maya es un proyecto no solo de transporte, sino de transformación de comunidades enteras. O sea, ¿qué se gana con lo de Vulcan? ¿Qué gana México? ¿Qué se gana con que se destruya el territorio y se lleve la grava a Estados Unidos? Pues no se gana nada. ¿Cuánto darán? Ni siquiera sabemos cuánto darán por esa concesión. Seguramente poco dinero. Seguramente hubo manga ancha, ¿no? Cheques en blanco. Ya sabemos cómo se entregaban este tipo de concesiones. además prorrateada, ¿no? Porque ya lleva muchos años desde Ernesto Zedillo, se dio esta concesión. Bueno, vamos a ver cómo defienden, qué dicen en Estados Unidos sobre este mismo tema. That I am aware of and share the concern about that. And we have been asking the Mexican authorities, local authorities as well as national authorities about the military and police presence there. So this is a deep concern. I think as a practical matter as well, cases like this can very negatively impact Mexico's efforts to attract future investment. Ahí está. A este señor, La amenaza. por poco y le hacen manita de puerco, ¿no? Para que dijera lo que ellos estaban planteando los republicanos, la agenda republicana. No, pero esta sí es Claramente, agenda ¿no? también de los demócratas, claramente, ¿no? O sea, bueno, el tema de la defensa de ciertas empresas. Pero cuando y menos entonces, Biden se ha contenido, porque le han pedido los senadores republicanos a Biden y otros lobistas que sea él el que traiga a la mesa el tema. Y no se ha atrevido el presidente Biden a ¿No? planteárselo de tú a López Obrador. Cuando menos le han medido un poquito más. los no se lo ha demócratas, ¿no? planteado, pero ahí tienes al Departamento de Sí. Estado financiando estas organizaciones para Así crear es. todo, no, o sea, todo este show alrededor de estos temas, dizque en defensa del medio ambiente. Ahora, pues traen, fíjense, traen la amenaza a partir de lo que pasó entre particulares con una orden judicial, y en realidad lo que está de fondo y de lo que no han hablado es este tema con el gobierno federal, donde el gobierno de Estados Unidos no ha querido dar cara de qué es lo que está pasando con esta empresa, ¿no? En lugar de eso, se respalda por lo bajo, que es un poco como funciona mucho Estados Unidos, ¿no? Sobre estos temas. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos sobre otras cosas? Nada ¿Lo más. de Cemex o ya no? Bueno, pues están los comunicados, pero bueno, ya lo explicamos sí, sí, ampliamente. sí. Yo diría nada más ver el anuncio que hace el presidente
sobre los decretos que van a salir y que se van a explicar la próxima semana para la defensa del medio ambiente. Entonces se van a poner todavía un poco más nerviosos, ¿no? Las empresas que han venido destruyendo. Se van a emitir decretos para el cuidado del agua, para evitar la contaminación, ya impidiendo que se instalen granjas en sitios donde está demostrado que se contaminan los acuíferos. Se está haciendo este trabajo en coordinación con el gobierno de Yucatán, y ahora que se presentan estas protestas se va a atender lo más pronto posible. Yo creo que para la próxima semana ya vamos a dar una respuesta en general, porque sí son varios temas. Es lo de los transgénicos, es el glifosato, es la contaminación de los acuíferos, es la devastación. Oye, Varios temas. ahí está. Y por cierto, Azul, ¿tú has visto cómo operan las bandas de los chineros en la Merced y en otras partes del centro de la Ciudad de México, que no te das cuenta y de pronto te aplican la llave china y bueno, hasta te desmayas para que te roben? Es la que le aplicaron a Osorio Chong. ¿Quién se la aplicó? Alito. De pronto dijo, ya te vas, le tendieron la cama al señor y bueno, sí es significativo de lo que sucede en el PRI, ¿no? Porque, a ver, Osorio Chong fue quizá el segundo o tercer hombre más poderoso en el sexenio pasado, detrás de Peña Nieto y de Videgaray, ¿no? Entonces, estamos hablando de un hombre que hacía y deshacía, el secretario de Gobernación, que además tenía las atribuciones de mandar a la Policía Federal. O sea, era el poderosísimo secretario de Gobernación. Ahora, ninguneado por Alito. Y es que Alito se está quedando con un cascarón, con un partido muy pequeño, pero eso sí, tomando las decisiones, ¿no? Y va a dar pluris por acá, pluris por allá. No sé si ninguneado o extorsionado, ¿no? Sí, digamos, acorralado, porque, digamos, Osorio Chong, hay que recordar, nada más una anécdota, que no es anécdota, es bastante grave, y ahí está en el expediente, pues cómo aparece dentro de estas investigaciones de la UIF, en donde, pues, hubo contratos, ¿no? Contratos con las empresas intermediarias o la de Genaro García Luna para contratar temas de seguridad. Eso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y con él como secretario de Gobernación. Entonces ahí hay varias cosas irregulares, no sabe uno por dónde viene bien la pedrada, pero, o sea, desde luego no conocemos de la trayectoria de Alejandro Moreno, pues que sea limpio, ¿no? O sea, no es que se dio una votación y entonces salió perdiendo Osorio Chong. De entrada, a mí eso me quedaba la duda. ¿Estaban en tiempo de hacer ese cambio que hicieron? ¿En cualquier momento se puede hacer o cómo es? Pues, de acuerdo a los estatutos del PRI, sí. De acuerdo a lo que dice la dirigencia, sí. Pero Osorio Chong señala que ya se había pasado el plazo, o sea, que fue algo ilegal. Lo puede recurrir en tribunales, puede ser, ¿no? Él dice que se va a mantener el partido. Veremos si mete alguna queja. Pero sí, en efecto, subrayar que cuando fue secretario de Gobernación, precisamente hubo desvíos de esta dependencia a través de factureros que acabaron en, dinero en efectivo. Álvarez Puga, este facturero que tiene orden de aprehensión, y la propia Inés Gómez Montt, pues hay que destacar que es parte de la investigación que hay, que habrían desviado recursos de la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong al frente. Así que, pues no es una blanca paloma, tampoco Alito, o sea, es una batalla del estiércol, ¿no? O sea, se están aventando estiércol entre ellos, ¿no? Y tienen una cola gigante que les pise, ¿no? Pero bueno, en esta batalla, ayer vimos que ganó Alejandro Moreno, claramente. Así es, la ganó. Vamos a ver una partecita de lo que fue la conferencia de prensa de ayer de Miguel Ángel Osorio Chong cuando salió de esta sesión en donde pues lo tumbaron. Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Como saben, vino Alejandro Moreno aquí a conducir
su acción, cuando por la mañana dijo en un noticiero que no tenía nada que ver. Vino él y 2 de sus fieles colaboradores. Y lo tomo con buen humor. López Obrador dijo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Aunque a Alito le llamen AMLito, no es cierto, no somos iguales, no nos metemos. Sería más fácil para nosotros meternos y que sucediera como en el pasado. Todo giraba en torno al presidente de la República. Tanto lo que tiene que ver con el partido del gobierno como los partidos satélites. Y en este caso dice, no, que cada quien resuelva. Vamos a escuchar. Lo de Osorio Chong es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros Proceso o el Reforma. Antes le decían a Alito, AMLito. Entonces, no tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso tenemos autoridad moral. Oye, y rápidamente, nomás destacar que ya apareció Lorenzo Córdoba con Almagro, la fotografía, bien contentos, ¿no? Como 2 gotas de agua, sí, el secretario general de la OEA y... Como Billy y Milly, en donde le da toda la bola y le dice, sí, no, las instituciones electorales en México son eficientes, efectivas, ¿no? Han hecho muy buen trabajo, lo que se esperaba. Un poco lo que se esperaba ahí en este encuentro. Y a propósito de esto que pasó en el PRI y que el presidente hace una nueva reflexión sobre la oposición, sobre la derrota moral de la oposición, pues ya se va más largo también hablando del PRI, pero también de otros personajes que forman parte de la oposición, a veces de manera velada, según ellos, ¿no? Como son los consejeros electorales. Y retoma este momento, este tuit que hace unos días, que aquí no lo retomamos, pero ahora sí lo vamos a retomar, el otro, Ciro Murayama, exacto, el acólito de Lorenzo Córdoba, ¿no? Cuando dice que no existe el pueblo. El pueblo no existe, existen diferentes formas de pensar, de ver el mundo. Vamos a ver la respuesta que le da el presidente a Ciro Murayama el día de hoy. Perdóneme, pero el pueblo no existe. Lo que existen son sociedades diversas y las sociedades siempre tienen conflictos. Las elecciones son el único mecanismo para resolver conflictos que involucra a todos. La democracia es paz social sin represión. El pueblo no existe. Para Ciro existe la sociedad política. La política es asunto de los periodistas, de los intelectuales, de los empresarios, de la élite. Tiene que ver con el círculo rojo. El pueblo no existe. Ese es el gran cambio de ahora, ¿eh?